El duende poseído Balbino. En una comunidad de Campeche, conocida como El Cayal, fue enviado un muñeco el cual llegó junto con otros juguetes. Esto debido a una donación que se hizo en beneficio de los niños del lugar. El muñeco tenía un aspecto algo tétrico, y como era de esperarse, ninguno de los niños lo recogió. Como nadie se lo quiso llevar, el muñeco terminó en el cesto de la basura. Más tarde un hombre que pasaba por el lugar se percató del muñeco y se sintió algo triste por él, así que decidió llevarlo consigo. Pobre el hombre no tenía ni idea de lo que estaba llevando a casa, pues se trataba de un muñeco poseído. Una vez que el hombre llegó con su muñeco a la casa, este lo dejó afuera en la entrada de su hogar. Cuando oscureció, los vecinos que pasaban por allí se percataron de que el muñeco los saludaba o que les sacaba la lengua, lo que causó una fuerte impresión entre las personas. El muñeco llamado Balbino por su dueño, en diversas ocasiones no estaba donde su dueño lo había dejado. A veces aparecía en la mecedora. El duende Bambino notó que estaba siendo observado y de manera repentina se echó a correr para después esconderse. El muñeco llamado Balbino por su dueño, en diversas ocasiones no estaba donde él lo había dejado. A veces aparecía en una mecedora o adentro de una maceta, y cuando no lo encontraba, sentía una sensación de que alguien lo estaba observando. Tras los diversos hechos paranormales, el dueño de Balbino decidió llevar a una curandera a su domicilio. Analizó por un momento al muñeco y le dijo al señor que éste estaba siendo poseído por un aluxe. Los aluxes son unos diminutos seres mitológicos, muy parecidos a los que nosotros conocemos como duendes. Los aluxes son unos diminutos seres mitológicos, muy parecidos a lo que nosotros conocemos como duendes. Los aluxes cobran vida después de ser invocados mediante un ritual, que generalmente lo hacen los campesinos con el fin de tener una buena temporada de cosecha. Los aluxes pueden ser buenos o malos, todo depende de cómo sean tratados. A nadie le gustan los aluxes malos, pues tienden a hacer muchas travesuras. Así que por lo regular las personas les ofrecen tributos, como por ejemplo hacerles una milpa, es decir, un pequeño hogar donde puedan estar tranquilamente. El dueño del lugar se dio cuenta de lo especial que era, así que él y su familia le construyeron un altar, donde rápidamente los vecinos, e incluso la gente de fuera, comenzaron a visitarlo con la intención de que les cumpliera algún milagro. A cambio de esto, las personas le dejaban como ofrenda alcohol, dulces o cigarros. Las personas que han visto cómo cobra vida el muñeco Balbino dicen que tiene el poder de incrementar su estatura hasta 3 veces su tamaño. Por otro lado, mientras algunas personas han tenido una buena experiencia en su encuentro, otros han tenido experiencias desagradables. Al muñeco no le gusta ser rechazado, ni mucho menos que lo insulten, y quienes se han atrevido a realizar alguno de estos actos han terminado graves por una extraña enfermedad que es atribuida a los poderes que tiene el muñeco Balbino. La Pascualita. Esta leyenda nace con la llegada de esta figura, de cuerpo esbelto, largo y sumamente elegante, a las vitrinas de este negocio de novias en marzo de 1930. En esa época, la figura causaba impacto por los rasgos y acabados tan realistas que tenía, tanto del rostro como de todo el cuerpo. Los ojos de vidrio, las pestañas y cabello auténtico humano le daban ese toque como si fuera una persona de verdad. Se dice que algunas empleadas de esta tienda la han visto llorar e incluso moverse, haciendo que éstas renunciaran. Otras personas dicen que al pasar por la calle, esta figura les ha sonreído. La leyenda cuenta que después de que este maniquí llegara a la tienda, la hija de doña Pascuala falleció, al ser mordida por una viuda negra justo antes de su boda. Posteriormente, se dice que doña Pascuala mandó momificar su cuerpo para preservarlo, y de ese modo tener siempre cerca a su hija, poniéndole el vestido de novia y exhibiéndola como maniquí de su tienda. Un empleado que la vio sin el traje
Afirmó que el cuerpo no era el de un maniquí y que solo a los empleados de confianza se les permitía cambiarle la ropa. La Pascualita, como se le conoce a este maniquí, se encuentra en la tienda La Popular, ubicada en la calle Guadalupe Victoria 803, en la zona centro de la ciudad de Chihuahua. ¿Tú qué piensas sobre esta figura? ¿Te atreves a visitar la tienda? Esta historia me pasó a mi amiga y a mí. Ambas trabajamos en un restaurante y salimos ya muy noche. Siempre tomamos el metro juntas, ya que, siendo mujeres, a esas altas horas de la noche puede ser muy peligroso. Ella vive cerca de mi casa, pero se baja una estación antes que yo. En fin, una noche tomamos el metro como cualquier otro día. Para ser más específica, la estación de la Barranca del Muerto. Esa noche no había gente a nuestro alrededor, ya que eran las 11 de la noche y a esa hora va muerto. Estábamos las dos paradas esperando, platicando como siempre lo hacíamos, de cómo había estado nuestro día y riéndonos por cosas que habían pasado ese día en el restaurante, cuando de la nada vimos un niño solo del lado del otro vagón. Estaba de espaldas, así que no pudimos ver su rostro, pero era un niño como de 5 o 6 años. Mi amiga y yo nos sorprendimos, porque al parecer el niño estaba completamente solo. Mi amiga le preguntó si se encontraba bien y que dónde estaban sus padres. El niño no respondió, ni siquiera nos volteó a ver. Mi amiga me volteó a ver y me preguntó que qué debíamos hacer. Le dije que lo reportáramos a un guardia, pero no había ni uno en nuestro alrededor. Así que le volví a gritar: «Hola, ¿necesitas ayuda? ¿Estás perdido?». Pero otra vez no hubo respuesta. Nosotros nos preocupamos y a este punto ya estábamos pensando ir del otro lado del vagón para poder ayudarlo, preguntarle su nombre y poder llevarlo con la autoridad para que encontrara a sus padres. Pero en eso el metro pasó. Mi amiga y yo decidimos no subirnos, pues no queríamos dejar al niño solo, ya que allá abajo es muy peligroso. Cualquier persona podría llevárselo. Así que esperamos a que el metro se fuera para poder decirle que íbamos a ir a donde él estaba. Pero cuando el metro se fue, el niño ya no estaba. En esos segundos que el metro había estado atravesando, el niño desapareció. Mi amiga y yo nos preocupamos. Pensamos que alguien se lo había llevado, pues era muy pequeño para poder moverse. Fue muy rápido. Estábamos a punto de salir de la estación para reportar el hecho cuando lo volvimos a ver. Estaba parado de espaldas en las escaleras. Nosotros nos sorprendimos, ya que era imposible que hubiera llegado al otro lado del metro en tan poco tiempo. Pero allá estaba. Viéndolo de cerca era un niño con tez muy pálida. Le podías ver las venas, de pelo negro y pequeño de estatura. Mi amiga le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Pero el niño no respondía ni volteaba a ver. Era como si no nos escuchara. Así que nos acercamos un poco más a él. Mi amiga le volvió a hablar y se acercó un poco más. Cuando intenta tocarle el hombro para que volteara, el niño soltó un grito aterrador, como un chillido que era hasta diabólico. Mi amiga corrió y casi se cae de las escaleras. Íbamos corriendo sin parar y esperando que el metro estuviera ahí para poder subirnos rápido. Mientras corríamos volteé para ver si el niño, o lo que fuera eso, venía detrás de nosotros, pero ya no había nadie. Llegamos a la parada del metro, pero no llegaba aún. Mi amiga estaba pálida de miedo. Me gritó: «¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso?». Yo le respondí: «No sé, pero eso no era un niño. No sé qué era, pero un niño no». Seguimos esperando hasta que por fin llegó el metro y nos subimos de inmediato. Mi amiga seguía muy asustada y sus manos le temblaban. El metro iba vacío, solo éramos nosotras y una señora que era vendedora ambulante, ya que traía su mercancía. Yo estaba tratando de tranquilizar a mi amiga, diciéndole que ya había pasado, que ese niño no nos había seguido y que todo estaría bien, cuando la señora de la nada nos dijo: «¿Lo vieron, cierto? ¿Vieron al niño de pelo negro?». Yo le respondí: «¿Cómo sabe eso?». Me dijo que no éramos las únicas,
a las que ese niño se nos había parecido, que a ella y a varias personas que ella conocía, que frecuentaban mucho esa estación, también se les había parecido, que siempre salía por las noches y cuando no había gente, cuando las personas estaban solas, como si le gustara asustar, como si eso le provocara placer. Nos preguntó, ¿le vieron la cara? Nosotros le dijimos que no. Nos dijo, tuvieron mucha suerte. Si se lo hubieran visto, yo creo que a tu amiga le hubiera dado un infarto. Las personas que se le hemos visto no hemos podido borrar esa imagen de nuestras mentes. Tiene unos ojos grandes, pero completamente negros. No tiene nariz y tiene una sonrisa gigante, malvada, burlesca. Su piel es pálida y puedes ver sus venas moradas. Es como si estuvieras viendo un cadáver, pero es malévolo. Esa cosa es malévola. Lo puedes sentir. Tuvieron mucha suerte y les recomiendo que no anden solas por la noche en esta estación, pues tal vez a la próxima, si les muestra su cara, y si lo hace, les aseguro que eso las perseguirá por el resto de sus vidas. Mi amiga le dijo que si creía que era un fantasma o que si sabía quién había sido ese niño. La señora nos contestó que no sabía la historia, pero que sin duda alguna no era un niño, o que si algún día lo fue, ya no lo era, que era una presencia muy maligna y que era mejor que no lo tomáramos a la ligera y que hiciéramos caso en no volver sola a esas horas, pues a la próxima vez no correríamos con tanta suerte, ya que una de sus amigas, que también era vendedora, le había contado que en esa estación habían sucedido varios sucesos trágicos, como que algunas personas se lanzaban frente al metro, y que todo eso sucedía de noche, cuando no había testigos. Su amiga estaba segura que era ese niño quien los empujaba, o quien los obligaba a saltar, pues era demasiada coincidencia que a todas esas personas se les encontró con los ojos abiertos y una expresión de terror en sus miradas, como si hubieran visto algo antes de fallecer. La señora se bajó del metro diciéndonos, acuérdense de lo que les acabo de contar, no lo tomen a la ligera y cuídense mucho, adiós. Nosotras estábamos muy asustadas y, por supuesto, que después de lo que nos había pasado, no volvimos a entrar a esa estación. Preferíamos tomar un Uber que nos acercara a otra línea del metro, aunque nos saliera más caro. Nos sentíamos mucho más tranquilas. Así que si ustedes viajan por esa línea, es mejor que no lo hagan por la noche y mucho menos a solas. Hola, soy Saúl y vivo en la Ciudad de México desde hace algunos años. Me mandaron para acá en la empresa para la que trabajo. Ha sido un poco difícil adaptarme, ya que yo soy de una ciudad muy tranquila y pequeña. Y aunque me gusta mucho esta ciudad, hay cosas en las que no termino de acostumbrarme, como por ejemplo viajar en el metro. Verán, esto me pasó hace apenas un año, y me tomó tiempo volver a querer pisar un vagón. El metro de por sí ya es aterrador, y más por las noches, que es cuando yo salgo de trabajar, para ser exacto a las 9 de la noche, y a esa hora el metro ya está medio vacío, pero ese día estaba más vacío de lo normal. Yo salí como todos los días de mi trabajo. Me dirigí hacia el subterráneo y pude ver cómo toda la gente que venía del metro, al que yo iba a abordar, se estaba bajando y saliendo de la estación. Se estaba quedando vacío. En el vagón solo iba una señora con su hija pequeña, un joven y yo. Todo iba normal, hasta que subió una mujer completamente vestida de negro. Parecía que venía de un funeral, con unas gafas de sol oscuras que impedían ver sus ojos, y se sentó justo enfrente de la señora con su hija. La niña comenzó a hacer señas de saludo justo al lado de la mujer que se acababa de subir, sonriendo y mostrando su peluche de una película animada. Su mamá le decía que ya se calmara, que dejara en paz a la señora, la cual no tenía ninguna expresión en su rostro. Parecía no importarle nada de lo que hubiera alrededor. La niña continuaba moviendo su peluche y viendo hacia enfrente, riéndose y sin despegar la vista de ahí. Pero no miraba a la señora, miraba justo a su lado. La mamá ya molesta le dijo, Katia, ya estate quieta por favor o te voy a quitar ese peluche. A lo que la niña le respondió,
Mamá, es que la niña le gustó y quiere que se lo preste. Ella le preguntó que cuál niña. Allí no había nadie. La niña escuché que le contestó: sí, mami, esa niña que viene con su mamá, apuntando a la mujer de enfrente que se acababa de subir. La mujer volteó por primera vez a ver a la niña y empezó a llorar desconsoladamente. La señora que venía con la niña le preguntó que si se encontraba bien, a lo que la mujer le respondió: perdón, es que vengo de enterrar a mi hija pequeña y gracias a su niña puedo saber que ella viene aquí conmigo. La señora no le respondió nada, solo cargó a su hija y salieron del vagón en la siguiente parada, junto con el otro joven que venía con nosotros. La mujer y yo continuamos solos por 3 estaciones más, pero no les puedo explicar lo incómodo que me sentía, y con algo de miedo también, por lo que acababa de pasar. La señora seguía llorando, pero sonriendo, viendo a un lado de ella, y yo ya quería bajarme, pues cada vez se sentía más tenso el ambiente. Por fin llegué a mi parada. Bajé del vagón y solo pude alcanzar a ver a esa mujer platicando sola y sonriendo, hasta que el metro se fue y ya no pude verla. Llegué a mi casa y solo pude pensar que los niños son mucho más sensibles y pueden ver cosas que nosotros no, así como esa niña había visto y reído con la hija difunta de esa mujer. Yo fui guardia de seguridad en una de las estaciones del metro de la Ciudad de México y les puedo asegurar que a mí y a mis compañeros nos pasaban muchas cosas extrañas en ese lugar, cosas inexplicables y sí paranormales, pero la que me dejó marcado fue esta que les voy a contar. Una noche yo hacía mi rondín, ya no debía estar nadie en la estación, cuando veo a una señora a lo lejos saliendo del baño. Le dije: señora, ya no puede estar aquí, estamos por cerrar la estación. Pero no me contestó. Siguió caminando en dirección a las vías del metro. Yo le repetí: señora, ¿me escuchó? Tiene que salir de la estación, ya no va a pasar ningún metro. Pero la señora me ignoraba por completo. Seguía caminando sin voltear. Y yo ya me estaba molestando, ya quería irme a mi casa. Así que la seguí para pedirle que por favor abandonara la estación. Pero la señora desapareció mientras caminaba. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba. La busqué por todos lados, pero no había rastro de ella. Fui a checar las cámaras de seguridad para ver dónde se había ido, pero me quedé impresionado cuando al revisar los videos solo se leyó, hablando solo, pues en ningún momento aparecía la señora en el video, desde que la vi salir del baño hasta que desapareció. Esto es una historia real que hasta la fecha me sigue dando miedo contar. En ese lugar pasan muchas cosas, pues como les comenté, mis compañeros de trabajo también han visto o escuchado cosas cuando el metro está vacío. Espero les haya gustado mi historia. Buenas noches. Hola, me llamo Mari Carmen y esta fue mi experiencia en el metro de la Ciudad de México. Todos los días madrugaba para llegar a mi trabajo a tiempo y tomaba el metro porque es lo más económico y rápido aquí en la ciudad. Un día por la mañana, aún no amanecía y seguía estando muy oscuro. Yo llegué a la estación como de costumbre. Antes de eso tuve que pasar al baño de emergencia, pero cuando salí mi metro se estaba yendo junto con la gente que había llegado cuando llegué. Así que me tocó esperar el siguiente completamente sola. De pronto escuché como alguien me chistaba. Se escuchaba algo como ch, ch, y continuó así por unas 2 veces más. Yo volteaba a todos lados, pero no había absolutamente nadie. Para este punto yo ya empezaba a sentir miedo, pues el metro aquí no es muy seguro. Pasaron unos segundos y le volvieron a hacer ch, ch, pero después de eso vinieron unas risas, como burlándose de mí. Eran risas de mujer. Yo caminé por el pasillo, pero estaba completamente sola. Mi metro no llegaba y yo me ponía cada vez más nerviosa, cuando de pronto escuché pasos viniendo del pasillo. Me tranquilicé porque pensé: ahí viene más gente, por fin. Podía escuchar claramente cómo los pasos se acercaban, pero nunca salió nadie del pasillo. Así que decidí asomarme. Y no había absolutamente nadie. Yo corría donde estaba esa parada esperando el metro, y tenía tanto miedo
que decidí marcarle a mi hija, que aún dormía en casa, para que me hiciera compañía, aunque fuera por el celular. Le conté lo que me estaba sucediendo y me dijo que me tranquilizara, que ya no debía tardar el metro, cuando de la nada se escuchó un grito, más bien un lamento. Fue tan fuerte que el eco era interminable. Hasta mi hija se asustó y me preguntó que qué había pasado, que si todo estaba bien, pues también pudo escucharlo. Yo no supe qué contestarle, pues es que ahí no había absolutamente nadie. Por fin llegó mi metro. Me subí y le dije a mi hija que ya estaba bien. Colgué, pero no podía dejar de pensar en eso que había estado escuchando. Tenía mucho miedo de pensar que había sido algo paranormal, pues se dice que en esa estación, la Barranca del Muerto, durante la Revolución se había utilizado como fosa común, y yo no era la única que le habían pasado cosas así en ese lugar. Nunca supe qué fue todo eso que escuché, pero eso sí, nunca volví a perder el metro, ni a quedarme sola en esa estación. Hola a todos, soy Joaquina y esta historia sucedió hace muchos años, cuando yo era pequeña. Yo vivía en un pueblo cerca de Guadalajara, con mis padres y mi hermano mayor Pedro. Cerca de nuestra casa, como a unas 4 cuadras, hay un lago muy grande. Son como 6 manzanas completas, y del otro lado del lago solo hay bosque, mucha vegetación y algunos animales. Sin duda, era un lugar ideal para ir a jugar con mis amigos de la colonia. Todos los días nos juntábamos enfrente del lago, pues había algunos juegos para niños y mucho espacio para correr. Pero tenía un lado oscuro, pues todas las noches, cuando el sol estaba casi oculto, al otro lado de ese lago, muy al fondo del bosque, se juntaban unas mujeres. Prendían una fogata y hacían todo tipo de rezos y cantos muy extraños. Todos los padres de la zona nos tenían prohibido acercarnos allá, y para antes de que se metiera el sol, ya teníamos que estar en nuestras casas, pues de no ser así, recibíamos regaños y castigos severos. Yo no entendía por qué tanto problema, si algún día llegaba un poco tarde, pero tiempo después lo comprendí. Mi hermano mayor Pedro, quien tenía 19 años en ese entonces, tenía su grupo de amigos con los que salía a platicar y pasar el rato frente al lago, pero un día uno de ellos desapareció. Mi hermano les contó a mis padres que el último día que lo vieron fue cuando se fue de la casa de uno de sus amigos, ya tarde, como a eso de las 10 de la noche. Se llamaba Juan. Él vivía del otro lado del lago, pero nunca llegó a su casa. Lo buscaron por todos lados. Sus padres pusieron la denuncia a la policía para que comenzara la búsqueda, pero pasaron los días, las semanas y nunca más apareció. Mis padres estaban algo preocupados, pues temían por nosotros, ya que el chico había desaparecido ahí mismo en nuestra colonia. Se volvieron cada vez más paranoicos, y no era para menos, pues otro muchacho que vivía a 3 casas de la nuestra también desapareció un día sin dejar rastro. Lo último que supieron de él fue que iba hacia el lago, pues se le había olvidado ahí su mochila, pero nunca regresó. Todos los vecinos estaban preocupados, pues los muchachos que desaparecían eran ya mayores y de complexión robusta. ¿Quién podría habérselos llevado? Pues la respuesta la supimos tiempo después, cuando el mejor amigo de mi hermano, Rodolfo, regresó un día a su casa, con la ropa y el cuerpo arañado, con rasguños en sus brazos, en su pecho y en su cara, en un estado de shock que no pudo hablar hasta el día siguiente, para contar lo que le había ocurrido. Él contó que regresaba de casa de su novia. Eran las 11 de la noche. Iba cruzando el lago. Estaba completamente oscuro y solo. Solo se escuchaba el sonido del viento. Cuando vio que una señora le hacía señas de que fuera. Era una mujer de la tercera edad, pero no se veía tan vieja. Rodolfo la describió como de unos 60 años, y al verla que le estaba hablando le contestó: ¿se encuentra bien? Ella le respondió que sí, pero que necesitaba ayuda, pues se le habían roto las bolsas del mandado, y necesitaba quien le ayudara a cargar todo eso, pues ella no podía sola. Así que Rodolfo fue cordialmente a ayudarle. Dijo que no se podía ver bien porque había mucho monte alrededor de la señora,
así que solo se veía de la cintura para arriba. Cuando llegó ahí, pudo ver que en el piso no había nada tirado, nada del mandado que ella había dicho que se le había caído. Cuando levantó la mirada para ver a la señora, dijo que su cara cambió completamente. Su mirada se hizo fría y penetrante, y que pudo ver sus uñas largas, casi como garras de animal. Al ver esto, Rodolfo intentó correr, pero al darse la media vuelta, vio que estaba rodeado de más mujeres de la tercera edad, todas mirándolo y acercándosele a él, con sus uñas inmensas y afiladas. Contó que él intentó correr, pero no pudo, pues entre todas lo tomaron de las piernas y brazos, y lo dejaron inmóvil. Él peleaba para soltarse, pero a cambio recibió múltiples arañazos de estas mujeres, quienes le decían que era inútil que peleara, pues nunca iba a poder irse, que ahora él les pertenecía, y que no se preocupara, que todo acabaría más pronto de lo que él pensaba. Claro que lo único que pensó él fue: hasta aquí llegué. Lo llevaron a un lugar muy adentrado en el bosque, donde lo ataron por completo y lo pusieron cerca del fuego. En eso todas comenzaron a quitarse la ropa, y empezaron a hacer rituales, hablando en lenguas que él no conocía, y frotándose la sangre que le habían sacado con los rasguños por todo el cuerpo. Él estaba aterrado, pero no perdía la esperanza de poder escapar. Miró a su alrededor y pudo ver que en los árboles tenían figuras extrañas, hechas con madera de ramas de árbol y algunos huesos de animales. O eso fue lo que él pensó. Él ya estaba perdiendo la esperanza, pues estas brujas, terminando de hacer su ritual, tomaron una rama afilada y se estaban acercando a él lentamente. Rodolfo supo lo que pasaría. Solo cerró los ojos muy fuertemente, cuando de pronto escuchó un grito. Era el de unos señores que andaban a caballo. Les gritaron a las ancianas que lo soltaran, y estas mujeres tomaron su ropa y salieron corriendo. Los señores se acercaron y lo desataron. Le preguntaron que si estaba bien, pero Rodolfo no pudo decir ni una palabra, pues estaba en un estado de shock. Y digo, ¿quién no entraría en ese estado sabiendo que estuvo a punto de morir? Los señores se lo llevaron a casa, pues él les indicaba con el dedo por dónde ir. Lo dejaron en la puerta y tocaron y se fueron. Supongo que porque no querían meterse en problemas. Cuando sus padres abrieron, vieron a Rodolfo cubierto de sangre con la ropa rasguñada y en un estado de shock, que su madre comenzó a llorar y a preguntarle qué había pasado, pero él no pudo decir nada. Cuando él contó todo lo que había sucedido, su padre fue a la policía para poner la denuncia. Todos sabían que habían sido esas mujeres, que se ponían todas las noches con su fogata al fondo del lago, pero nunca pudieron encontrarlas. Los policías fueron a revisar la zona y, efectivamente, encontraron las figuras que Rodolfo les dijo que colgaban de los árboles, con huesos de animales y también de personas. Se llevaron a analizar y, lamentablemente, uno de esos huesos coincidió con el amigo de mi hermano, que había desaparecido sin dejar rastro, y otro coincidió con el vecino, que también nunca se supo más de él. Nunca encontraron a esas brujas. Se publicó en el periódico lo que había sucedido, alertando a la comunidad que tuvieran cuidado, y que si veían a estas ancianas, no dudaran en llamar a la policía. Pero pasaron los años y jamás se dio con su paradero. Es una historia que marcó nuestras vidas. Por mucho tiempo mi hermano dejó de salir, pues estaba asustado. Temía que la siguiente víctima fuera él. Hola, mi nombre es Alejandro. Vivo con mi esposa Cecilia y mi hija pequeña. Soy de Valle, San Luis Potosí, y hace tiempo vivía allá en un pueblito en la sierra. Es un pueblo muy pequeño, con pocos habitantes y muy poco alumbrado público. Esto comenzó a pasarnos hace poco tiempo. Verán, mi esposa y yo estábamos intentando tener otro bebé. Intentamos por mucho tiempo, pero no pudimos. Así que mi esposa optó por ir con una señora del pueblo que es curandera, y realiza todo tipo de pócimas para distintas enfermedades, desamor, entre otras cosas, para que le ayudara de alguna forma a concebir. Sé que para algunos puede ser algo ignorante de nuestra parte,
pero acá en el pueblo es muy común, ya que tienen ese tipo de creencias. Y digo tienen porque yo no estaba convencido del todo de que eso funcionara. Lo que yo más quería era llevar a mi esposa a la ciudad con un buen doctor que nos ayudara, pero mi esposa se negó en repetidas ocasiones, pues decía que eso era muy costoso y que ella le tenía más fe a ese tipo de remedios, si así se le puede decir. Esa tarde dejamos a nuestra niña con la vecina, y nosotros nos dirigimos a casa de esa señora, que vivía todavía más arriba en la sierra, en una casa muy alejada del resto del pueblo. Llegamos y lo primero que le dijo mi esposa fue que sentía una energía muy negativa alrededor de ella, y volteó a verme con una mirada amenazante. Después me pidió que por favor me saliera, que la que quería concebir era mi esposa y que a mí no se me permitía entrar, que la esperara afuera, así que me salí, pero no sin antes decirle a mi esposa que estaría afuera por cualquier cosa que necesitara. Pasó alrededor de 40 minutos y todavía no salía, y tampoco podía escuchar a nadie. Cada vez oscurecía más y más. Yo tenía miedo porque teníamos que regresar a pie por la casa, en medio de la sierra y la oscuridad profunda que hay en esos lugares, únicamente con el sonido de los animales de fondo. Así que me animé y toqué la puerta, pero nadie respondió. Pasaron 5 minutos y volví a tocar diciendo: Cecilia, ¿todo bien? Ya tenemos que irnos. Pero lo que recibí a cambio fue un grito de esa señora diciéndome que no podía entrar y que ya pronto terminarían. Yo comencé a preocuparme cada vez más. Estaba a punto de entrar a la fuerza cuando vi a mi esposa saliendo. Tenía una cara como de confusión. Le pregunté: ¿todo bien, amor? Solo me respondió con la cabeza diciendo que sí, y siguió caminando. La anciana ya no salió. Solo cerró la puerta y nosotros seguimos caminando en total oscuridad. Le pregunté qué le había dicho esa señora y que por qué se había tardado tanto ahí adentro, pero no supo responderme. Se veía muy confundida. Solo me dijo que no podía recordar qué era lo que había pasado ahí adentro. Yo me sorprendí y le pregunté: ¿cómo que no te acuerdas nada? ¿Te hizo algo? Pero ella me dijo que no, que a lo mejor no podía recordar porque ya estaba muy cansada y quería llegar a casa. Ella me dijo: solo recuerdo que me dio a beber algo. Me dijo que era un remedio que nos iba a ayudar a concebir. Después de eso no puedo recordar nada más. Yo me preocupé, pero ya no quise decirle nada pues se veía muy confundida. Por fin llegamos a casa y la recosté para que descansara. Al día siguiente no tocó el tema, y yo me sentí algo incómodo de seguirle preguntando, que decidí ya no hablar más de eso. Seguimos normal con nuestra rutina diaria. Pasaron unos meses y, por fin, la noticia que tanto habíamos esperado llegó. Cecilia estaba embarazada. No puedo contarles la felicidad que sentimos los dos, pero a los pocos días de recibir la noticia, comenzaron a pasar cosas muy extrañas. Una noche ya estábamos por acostarnos a dormir. Apagamos todas las luces, y casi enseguida se empezaron a escuchar risas y voces afuera de mi casa. Eran de mujeres, más bien señoras. Yo prendí la luz y me asomé por la ventana, pues no era normal que alguien pasara esas horas por ahí. Era carretera y solo los coches en el día pasan por ahí, pues es muy alto en la sierra y es peligroso. Así que me asomé por la ventana, pero no había nadie. Estaba todo callado y oscuro. Yo me sorprendí al ver que no había nadie, pues mi esposa y yo escuchamos claramente esas voces y risas. Mi esposa me preguntó: ¿quién está afuera? Le dije: nadie, no hay nadie. Me miró con duda, pero me dijo que ya nos durmiéramos, pues estaba muy cansada. Volvimos a apagar todo y al poco tiempo se volvieron a escuchar las mismas carcajadas y señoras murmurando afuera de mi casa. Pero ahora no solo las escuchamos, sino que vimos las sombras por la ventana. Eran varias mujeres, y por sus siluetas se podían ver que eran ancianas con cabello largo alborotado, muy delgadas, pues se movían acercándose a nuestra ventana, y cada vez eran más fuertes las risas. Sentí un escalofrío por todo mi cuerpo, que no puedo ni siquiera explicarlo.
Mi esposa miraba aterrada sin poder creer lo que veía. Me dijo: amor, ¿quiénes son? ¿Qué quieren? Le respondí, tragando saliva del miedo que tenía, que no sabía. Me levanté muy lentamente de la cama, intentando no hacer ningún ruido, y abrí lentamente una parte de la cortina, tan solo para asomar mi ojo y poder ver hacia afuera, pero no había nadie. Abrí toda la cortina asomándome a los lados, y pude ver muy claramente sombras en el piso, alejándose rápidamente de mi casa, perdiéndose en la oscuridad de la carretera. Lo que fuera que haya sido, iba flotando, pero no pude ver nada más. Le comenté a mi esposa lo que había visto, y lo primero que hizo fue ir a ver a nuestra hija, pero estaba dormida en su cuarto. La cargué y la traje a dormir con nosotros. Esa noche no dormí cuidando a mi esposa y a mi hija, pues sabía que algo no andaba bien, y que lo que sea que estuviera fuera merodeando nuestro hogar no era nada bueno. Los días pasaron, y cada vez era más común escuchar a esas mujeres fuera de nuestra casa. Nosotros ya no sabíamos qué hacer. Estábamos desesperados, pues temíamos por nuestra seguridad y la de nuestra hija, pero nunca podíamos ver nada, hasta que a mi esposa se le ocurrió que lleváramos un sacerdote a bendecir la casa, y eso hicimos. Llevamos al sacerdote del pueblo, y le contamos lo que había estado sucediendo. El sacerdote, al llegar a nuestra casa, me volteó a ver y me dijo: hijo, aquí hay algo muy malo, puedo sentirlo. Yo no sabía qué decir. Solo le pregunté que por qué creía que a nosotros nos estaba pasando esto, si éramos gente buena y creyente de Dios, que nunca habíamos hecho nada para invocar nada malo, y me preguntó que desde cuándo empezaron a pasar esas cosas. Le dije que desde que nos enteramos de que Cecilia estaba embarazada. Me volteó a ver y me dijo que se había pasado un suceso extraño antes de eso. Yo le conté lo de aquella señora que era curandera. Le platiqué que habíamos estado ahí y que le había dado a Cecilia un remedio para que pudiera concebir. El padre solo cerró los ojos y movía su cabeza de un lado a otro como diciendo que no. Yo le pregunté qué pasaba y me dijo que nos teníamos que ir lo antes posible, que esa señora era una bruja, que desde hace muchos años hacía rituales satánicos con otras brujas que vivían más arriba, casi en la punta de la sierra, que nunca bajaban, pues su aspecto es aterrador, y no se mezclaban con la gente normal. Mataban animales para comer, y no tenían electricidad. Vivían como en el siglo XIX, solo con velas y fogatas. Pero por lo que más se les conocía, era porque les gustaba robar bebés recién nacidos y sacrificarlos para beber su sangre y así rejuvenecerse y hacerse más poderosas. Que en esa época hubo muchas mujeres embarazadas, ya a punto de dar a luz, desaparecidas, que eran tantas las desapariciones que los habitantes del pueblo se turnaron para vigilar noche tras noche, hasta que un día por la tarde, ya casi para oscurecer, una mujer embarazada iba caminando a su casa por la carretera. Un señor vigilaba desde su casa por la ventana, y dice que pudo ver cómo 4 mujeres salieron de la nada del monte. El hombre las describió como mujeres casi de la tercera edad, de un aspecto tétrico, extremadamente delgadas, cabellos largos, canosos y descuidados. Todas vestían de blanco, y la piel la tenían casi pegada al hueso. Salieron de ambos lados de la carretera, acorralando a la mujer. Le miraban su panza riéndose de una manera escalofriante. El hombre salió corriendo de su casa alertando a los vecinos, quienes salieron de inmediato gritándole a aquellas ancianas que la dejaran en paz. Apenas nos vieron y esas mujeres, o lo que fueran, salieron disparadas perdiéndose en el monte. Todos corrimos a ayudar a la muchacha, preguntándole que si estaba bien. Se encontraba en estado de shock. No pudo hablar en varios días. El miedo que sintió fue tanto que la dejó sin poder decir una palabra.
pues ella las vio de cerca y pudo sentir su maldad y cómo iban por su bebé que aún estaba en su vientre. Todos los habitantes del pueblo fueron a buscarlas para hacer justicia por mano propia, pero nunca las encontraron. Se dice que se esconden en lo más alto de la sierra, de donde nunca bajan, a menos que tengan una víctima que acechar. Y en este caso, creo que es tu esposa. Cuando ustedes fueron a casa de esa señora y le dio esa sustancia, lo más probable es que la hayan dormido, para así llamar a las demás y hacer un ritual con el cuerpo de tu esposa, para que pudiera concebir y después poder quitarle a su bebé. Así que, hijo, ustedes tienen que irse inmediatamente de aquí, pues tu esposa y tu bebé corren mucho peligro. Yo no podía creer lo que estaba sucediendo. Me solté a llorar y solo repetía, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Solo queríamos ser papás. El padre solo me dio un abrazo y me dijo, hazme caso, váyanse lo más pronto posible. Yo no quise contarle a mi esposa todo lo que el padre me había dicho, pues no quería asustarla y que le hiciera daño por su estado de embarazo. Solo le dije que nos teníamos que ir, que me habían ofrecido un muy buen empleo en la ciudad de San Luis, y que viviríamos por un tiempo allá con mi tío. Ella, sorprendida, me dijo, ¿y cuándo pensabas decírmelo? Tenemos aquí nuestra casa. No quiero irme a vivir de arrimada en una casa ajena. Yo la convencí, pues le dije que me iban a pagar muy bien, y que con el tiempo íbamos a poder comprar nuestra propia casa, con una mejor calidad de vida en la ciudad. Así que empezamos a empacar todo, pues planeábamos irnos al día siguiente. Ya todo estaba listo, así que nos fuimos a dormir. No teníamos mucho de habernos acostado, cuando escuchamos risas otra vez fuera de nuestra casa, y yo ya sabiendo lo que era, me dio un terror que aún no les puedo explicar. Tomé el rosario que el padre me había regalado, y lo apunté hacia la ventana gritando, «Váyanse de aquí, no son bienvenidas, váyanse». Mi esposa me miró con cara de duda. Me preguntó que quién era, qué estaba pasando. Yo no le contesté, y seguí gritándoles que se largaran, y solo recibí risas burlescas detrás de la ventana, cada vez acercándose más, hasta que pude ver sus sombras. Yo para ese punto estaba más enojado que con miedo, así que me levanté de la cama y abrí la ventana, y ahí estaban, 4 mujeres, vestidas de blanco con cabello canoso, una cara con la piel pegada al hueso, unas ojeras profundas. Todas iban descalzas, acercándose lentamente hacia mi ventana, viéndome y sonriendo. Mi esposa gritó tan fuerte que mi niña comenzó a llorar. Yo seguía apuntando con el rosario a la ventana, diciéndoles que se largaran de mi casa, que estaba bendecida y que no podían entrar. Pero parecía que no les importaba. Seguían riéndose con esa risa de anciana tan aterradora, que aún puedo escucharla por las noches cuando duermo. Cerré las cortinas y llamé al padre, quien me dijo que iba para mi casa, que por nada del mundo se nos ocurriera salir de ahí, o volver a abrir la ventana. Esperamos pacientemente abrazados los 3, yo intentando calmar a mi esposa y mi hija, diciéndoles que todo estaría bien, que el padre ya venía en camino, pero seguían llorando desconsoladamente aterradas. Para ser honesto, yo también lo estaba, pero tenía que hacerme el fuerte para poder calmar un poco a mi familia. Pasaron los minutos y cuando por fin escuchamos la camioneta del padre llegar, venía con otro sacerdote. Solo escuchamos que las reprendían con rezos. Podíamos escuchar cómo aquellas brujas se iban alejando, burlándose de los sacerdotes. De pronto ya no se escuchó nada. El padre tocó mi puerta y dijo, «Hijo, ábreme. Esas brujas ya no están aquí». Corrí a abrirles la puerta. Lo abracé llorando, agradeciéndole por habernos ido a ayudar, pues de no haber sido por ellos, yo no sé qué hubiera pasado. Se quedaron toda la noche en mi casa. Todos nos quedamos despiertos en la sala, esperando a que amaneciera, pues nadie podía dormir.
Apenas amaneció, metimos todas las maletas a la camioneta y nos fuimos de ahí, dejando toda nuestra vida, casa y amigos en ese pueblo que nos había visto crecer. Pero no puedo explicarle la tranquilidad que sentimos al salir de ahí y llegar a la ciudad. Aquí comenzamos una nueva vida con nuestros hijos. Ya nunca volvimos a escuchar a esas brujas. Tuvimos a nuestro bebé y ahora es un hermoso niño de 6 años. Estamos muy tranquilos y felices. Pero sin duda, ese trago amargo que vivimos en ese pueblo, con esas brujas, nunca se nos va a olvidar. Hace unos meses nos enteramos que el sacerdote que nos ayudó había fallecido. Y un amigo de nosotros del pueblo, sin saber lo que nos había pasado a nosotros, nos contó que el padre juntó a todo el pueblo después de que nos fuimos, para alertar a la gente de unas mujeres que robaban niños recién nacidos, y que debían estar atentos, así como también casi prohibió a todos ir a aquella curandera, pues era una mala persona. No entró en detalles, solo nos dijo que nos cuidáramos entre todos, y que por ningún motivo descuidáramos a nuestros bebés o mujeres embarazadas. Mi esposa y yo ya no supimos qué había pasado con esas brujas, si siguen ahí o si ya murieron, o si siguen haciendo maldades en el pueblo. Lo que sí tenemos seguro es que jamás volveremos.